Gracias Marcelo, gracias Sofía. Bueno, de rigor agradecer a las amigas del Teatro Constantín que nos dan esta oportunidad, a todos ustedes que abandonan un día de playa, uno de los pocos que hubo, y vienen a escucharme, más que escucharme, a dialogar, porque yo voy a hacer una presentación inicial y, como es de costumbre, abrirnos a un debate, a un intercambio de ideas. Ayer fue muy fructífero, muy hermoso, en la CTA de Mar del Plata, y estoy seguro que acá va a ser igualmente enriquecedor. Unas palabras primero sobre el libro y después paso derecho al tema central, que es tratar de entender esta contraofensiva, este contraataque de la derecha en América Latina, ¿verdad? El libro realmente es la obra de un enorme intelectual latinoamericano, enorme intelectual. Si él hubiese nacido en Europa y probablemente se hubiera escrito en francés o en inglés, en este momento sería un bestseller mundial, como Thomas Piketty, el autor de ese libro, El Capital en el siglo XXI, ¿verdad? La desgracia que nace en esta parte del mundo, nace en la periferia, y entonces una obra escrita en español desde Bolivia difícilmente llegue a las grandes librerías y a los que de alguna manera instalan lo que hay que leer y lo que no hay que leer desde los países centrales, básicamente Estados Unidos y Europa. Fue un trabajo excepcional. García Linera, uno de los más importantes teóricos marxistas del mundo actual. Lo digo con absoluta responsabilidad, ¿verdad? Porque es un hombre de una rigurosidad de pensamiento, una amplitud de pensamiento, ¿verdad? Que realmente es apabullante. Y que une a esta virtud de un intelectual, un hombre riguroso. Él es de formación matemática, ¿no es cierto? Originalmente Álvaro es matemático, y era un hombre de izquierda, participó en la guerrilla de Tupac Katari, lo ponen preso, lo presan, lo torturan, se salva milagrosamente su vida, y está más de 5 años en la cárcel. Y en esos 5 años aprovecha cada minuto haciendo una serie de lecturas realmente cuidadosísimas de los grandes textos, no solamente de la tradición marxista, sino del pensamiento liberal, porque él, con mucho tino, era muy consciente de que hoy en día, para ser un buen marxista, tiene que ser alguien con capacidad de conocer perfectamente, hasta en sus menores detalles, el planteamiento del enemigo. Hablando con él en más de una ocasión, él le gusta mucho usar el símil del juego de ajedrez. Dice, ¿cómo podemos vencer a un adversario si no sabemos cuáles son sus estrategias? ¿Cómo mueve, cómo inicia, cuál es la jugada de apertura, ¿verdad? Entonces, parte del problema que ha habido en el pasado con el pensamiento emancipador ha sido el desconocimiento que se tenía del pensamiento burgués, el pensamiento liberal, el pensamiento neoliberal. Entenderlo con toda claridad es un elemento fundamental para que podamos emprender la batalla con éxito. De lo contrario, no tenemos mucha posibilidad. Por ahí él define, ¿no es cierto?, en el libro, el socialismo, dice, como un campo de batalla entre una civilización dominante, que es el capitalismo vigente, a un dominante pero decadente, enfrentado contra la nueva civilización comunitaria emergente desde los intersticios, desde las grietas y contradicciones del propio capitalismo, ¿no? Muy interesante cómo él juega con esta idea, ojo, de un capitalismo decadente, pero aún con fuerza, aún dominante, y que para derrotarlo es fundamental conocer cuál es su plan de batalla, cuáles son sus ideas, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus designios. Él ha estudiado, tuvo esos 5 años y medio en la cárcel que le permitieron hacer un estudio notable y que se fue plasmando, además, a favor de el aprendizaje práctico que le originó el estar durante 10 años en la vicepresidencia de Bolivia en el momento más extraordinario de la vida política boliviana, ¿verdad? Bolivia ha cambiado en estos 10 años como nunca lo hizo en 500 años anteriores. Es absolutamente impresionante el cambio que se ha producido en ese país. No solamente un cambio económico, ¿verdad?, porque eso se puede lograr y no es tan raro,
pero sobre todo el cambio de la conciencia, cómo cambió la mentalidad del boliviano, cómo cambió la conciencia del boliviano, ¿verdad? Producto de esta revolución impresionante que lleva adelante Evo Morales y que tiene en Álvaro García Linera su gran intelectual, el gran pensador de todo esto, ¿verdad? Evo es el gran hacedor, pero al lado está el que interpreta, es decir, no es que Álvaro le dice a Evo qué es lo que hay que hacer. Entonces está muy claro y él lo ha dicho, pero él es de alguna manera el que interpreta y elabora teóricamente la experiencia concreta de construcción del socialismo comunitario en Bolivia, y lo plasma en textos notables como este de aquí. Y que realmente para mí fue una enorme satisfacción poder escribir una paginita iniciales, planteando la enorme importancia de esta reflexión, la reflexión de un hombre que no solamente es un gran intelectual, ¿verdad?, sino que también es un hacedor, es la mano derecha de Evo Morales y que reflexiona sobre ese hacer. Es un libro que abarca los grandes temas, ¿no es cierto?, y los grandes desafíos de la izquierda actual. En esa conferencia final, que en esta edición del libro no estaba en la boliviana, pero en esta edición decidimos incorporar, que es la conferencia que él brindó en Quito el día 30 de septiembre del año pasado, cuando se conmemoraron 5 años del golpe frustrado en contra de Rafael Correa, de una conferencia realmente que fue deslumbrante. Yo tuve la suerte de estar ahí, de escuchar esa conferencia, y bueno, cuando estuvo desgrabada le pedimos la autorización para incorporarla al libro y él con enorme generosidad nos dijo que sí, por supuesto cediendo todos los derechos de autor y todo. Un hombre realmente notable, no solamente como intelectual sino como persona también, lo cual es muy importante. Y en esa conferencia, en este libro, él plantea los grandes desafíos que tiene hoy la construcción del socialismo en los países de la periferia, ¿verdad? Y yo, un poco anclándome en eso, reflexionando sobre eso, yo planteo, por ejemplo, que ha habido una subestimación de las tareas enormes que implica el tránsito desde el capitalismo a algo que podríamos llamar de manera muy vaga, genérica, para evitar discusiones prematuras, el poscapitalismo. Que ha habido una subestimación. Esa subestimación no es un pecado latinoamericano, no es solo un problema de Álvaro García Linera, no fue un problema de Hugo Chávez, no fue un problema de Correa, incluso estaba presente en la obra de Marx y Engels. Ellos mismos pensaban de que ese tránsito iba a ser mucho más sencillo, iba a ser mucho más rápido. Lenin mismo, en un momento determinado, en el apogeo, digamos, cuando ya se lanza la Revolución Rusa y está derrumbándose el Imperio Alemán, prácticamente en momentos en que se estaba por terminar ya la Primera Guerra Mundial, decía: compañeros, es necesario avanzar y mantenernos en la lucha, son unas pocas semanas más y vamos a lograr la gran victoria. Digo, esta tendencia a veces a subestimar lo que el capitalismo tiene como capacidad de resiliencia, capacidad de readaptación, de respuesta, que es muy grande. Es el sistema más flexible de todos cuantos hemos conocido en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, superarlo no es una tarea tan sencilla como se suponía. Incluso, por ejemplo, para avanzar en algunos cambios muy importantes. Por ejemplo, tomemos el caso de Venezuela, que es uno de los casos más interesantes, superar una matriz productiva basada fundamentalmente en el petróleo demostró ser una tarea infinitamente más complicada de lo que Chávez y sus principales asesores habían pensado. No era tan sencillo, porque hay una multiplicidad de factores que demuestran de que esto es un tránsito complicado. Por eso un poco la idea que está presente en este texto de Álvaro es la idea de pensar la revolución como un proceso. Y esto que en principio estamos todos de acuerdo, supongo, pero cuando uno mira el debate político en la Argentina, en América Latina, se ven las furiosas invectivas en contra de Chávez, antes de Maduro, ahora, de Correa, de Evo, acusándolos de que realmente no están en un proceso revolucionario, sino contrarrevolucionario, que están frenando el ímpetu revolucionario de las masas. Gente que piensa que la revolución se hace firmando un decreto. Y él acá lo analiza con todo detalle, ¿no es cierto? La idea de la revolución como un acontecimiento.
Y lo que él dice, y yo absolutamente de acuerdo con eso, la revolución es un proceso, y un proceso que muchas veces empieza, ¿no es cierto?, como un proceso de carácter hasta, podemos decir, vagamente reformista, ni siquiera encaminado al socialismo. Digo, el gran desafío, por ejemplo, entender la Revolución Rusa, arranca cuando Lenin entiende, al llegar desde su exilio, y en contra de toda la opinión dominante en su momento, plantea, digamos, la tesis de todo el poder de los soviets, produciendo una enorme perplejidad en la gente del partido bolchevique, que tenía a Lenin como su gran referencia, ¿no es cierto? Y Lenin comprendió que en ese momento particular el protagonismo popular estaba en la mano de los soviets y no del partido bolchevique. Y además con un programa que no era el programa que hasta ese momento había tenido el partido, sino que sale con una consigna que fue considerada por algunos de los sectores más ortodoxos o más intransigentes o inflexibles, ¿verdad?, del partido bolchevique como una consigna derrotista. La consigna era pan, tierra y paz. Fíjense que simple. Pan, tierra y paz. Y eso fue lo que fue captado por millones de campesinos, de obreros, de soldados, de la gente común del pueblo ruso, que era la consigna que los movilizó. A veces nosotros vemos la tendencia a querer hacer interpelaciones al campo popular escribiendo sesudos y complejos análisis que ni siquiera se pueden entender en un seminario postdoctoral, ¿no es cierto? Cuando la cosa tiene que ser mucho más sencilla, mucho más llana. Pan, tierra y paz. Y si miramos, el proceso comienza así, y luego aparece la famosa dialéctica de los procesos de cambio y de revoluciones. El proceso entra en una dinámica que en donde lo que parecía al inicio de un programa reformista, moderado, que apenas quería estas tres cositas, pan, tierra y paz, nada menos, de repente se transforma en una revolución socialista. O sea, hay que pensarlo dialécticamente. Gran parte de la izquierda latinoamericana que hostiga y que critica acerbamente a estos procesos, no tiene una concepción dialéctica, tiene una concepción metafísica. La revolución es un acto que desciende como un rayo en un día sereno y ya se consuma. Eso no existe en la vida real. Y si no, pensemos, para no irnos a Rusia, pensemos en la Revolución Cubana. Cuando están en Sierra Maestra, cuando van a Sierra Maestra, la propuesta de Fidel, ¿no es cierto?, era el retorno a la Constitución de 1940, una constitución democrático-burguesa, republicana, nada más que eso, con una moderada reforma agraria, con indemnización a los más grandes ingenios azucareros norteamericanos y nada más. Pero ahí entra en juego, por eso la importancia de pensar dialécticamente. Lo que empieza así, termina de otra manera. Y terminó como termina como una revolución socialista, la primera en América Latina. Entonces, todo esto está presente en este texto realmente luminoso de Álvaro, que yo no puedo menos que recomendar con mucho énfasis. Es un instrumento de lucha. Es uno de nuestras AK-47 que vamos a tener, ¿no es cierto? Para los que no saben, es la Kalashnikov, el arma más popular del mundo para todos los movimientos insurgentes. Bueno, la necesitamos en la guerra informática, en la guerra cultural en la cual estamos involucrados. Es un texto realmente importantísimo y por eso para mí fue una gran satisfacción que él nos diera la posibilidad de publicarlo acá en Argentina, de publicarlo con Luxemburg, de escribir un pequeño prologuito y de que nos sirva como material de estudio y como guía. Bueno, dicho esto sobre el libro, un poco me habían pedido que a partir del libro hablara sobre el momento actual en la Argentina y en América Latina, ¿verdad? Caracterizado en grandes rasgos, ¿verdad?, por el retorno o la contraofensiva de la derecha en toda nuestra región. Yo aclararía enseguida de que miremos a Europa y nos damos cuenta de que es una contraofensiva que se está dando también fuera de América Latina, no es solamente acá, porque fíjense lo que pasó en Grecia, recordemos lo que pasó en Grecia. La población vota a un gobierno, el gobierno había hecho la propuesta, es decir, no pagar, ¿no es cierto?, el endeudamiento feroz al cual había sido sometido Grecia, de prepo. Ustedes saben que Grecia tiene la fuerza aérea más numerosa de Europa. Le hicieron comprar
aviones producidos por los franceses y los ingleses y los americanos, al punto tal que tiene más aviones Grecia que Francia, que Alemania o que Inglaterra. Es un disparate, no tiene sentido, pero eran los negocios de los fabricantes de armas, ¿no es cierto? Grecia tiene el mayor número de submarinos de Europa, tiene más submarinos Grecia que Inglaterra, la reina de los mares, submarinos alemanes, fábricas que estaban media fundidas y que los alemanes le obligaron a los gobiernos cipayos, neocoloniales, arrastrados de Grecia a comprar submarinos que no necesitaban y se fundieron. Entonces, cuando el pueblo griego se rebela y elige un gobierno diferente, ¿qué fue lo que pasa? Bueno, el poder real en Europa, el poder real en el capitalismo, que no es la democracia ni los gobiernos que surgen del juego democrático, dijeron, no aceptamos eso, le dijeron a Alexis Tsipras, vuelva y repela a usted en el Parlamento lo que el pueblo dijo, ¿no? El pueblo había dicho 62% que no aceptaban las condiciones de la Troika, tuvieron que aceptarlas, por la fuerza, violentamente. O sea, una derecha que si puede gana por las buenas y si no se impone por las malas. En América Latina esto ha adquirido mucha fuerza en los últimos tiempos. Y yo, para entender esto, creo que es fundamental tener en cuenta cuál es el gran contexto internacional, porque estas cosas, digamos, lo que pasa aquí en la Argentina, no son cuestiones que puedan entenderse solo mirando la política local. Tenemos que mirar el gran escenario, porque hoy en día, con todos los avances en términos de comunicaciones, integración de los procesos productivos, todo lo demás, el mundo, digamos, se ha convertido en una unidad. Y por lo tanto, lo que pasa aquí no puede entenderse al margen de las grandes tendencias que hay en el sistema internacional. Y esas grandes tendencias en el sistema internacional muestran, por una parte, que Estados Unidos, como gran sistema imperial, inició un proceso de decadencia y de descomposición. Eso quiero aclararlo, que no es producto de mi febril y alocada imaginación acá en el trópico miragmanense o en la platense. Esto ya lo dicen, pero lo dicen de una manera un poco menos frontal, como lo digo yo, los grandes teóricos del imperio norteamericano. Cuando digo grandes teóricos, hablo de gente como Zbigniew Brzezinski, que es un tipo que desde el año 76 está asesorando a todos los presidentes que ha habido en los Estados Unidos. Él entra, de verdad, como chairman del Consejo de Seguridad Nacional con Jimmy Carter, y hasta hoy sigue siendo un hombre de consulta permanente. Obama lo ha consultado a él en reiteradas ocasiones, y él es un hombre que claramente dice, ¿no es cierto?, que bueno, que lo que Estados Unidos logró como prevalencia en el sistema internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día está muy seriamente en cuestión, y que Estados Unidos debe prepararse para un periodo donde su primacía en el terreno internacional va a ser cada vez más cuestionada. Hay el libro más reciente de él, que se llama Una visión estratégica, ¿verdad? Todavía creo que no lo han traducido al castellano, pero en ese libro hay un dato muy revelador. Creo que hay algún psicólogo o psiquiatra o algo así en la sala que me pueda ayudar. Comienza el libro nada menos con un primer capítulo totalmente descolgado del resto, titulado el primer capítulo La declinante longevidad de los imperios. Fíjense qué cosa. Yo, cuando vi eso, ¿no es cierto?, con alguna cierta experiencia en psicología, dije, pero este hombre está acá diciendo lo que no podía decir, porque ¿por qué viene no tenía por qué empezar? Sin embargo, empieza ¿por qué? Bueno, porque es evidente, un tipo muy inteligente, de que los imperios duran cada vez menos. Y él hace toda una presentación, compara la dinastía Ming en China, el imperio romano, el imperio persa, el británico, el español, y llega a la conclusión que todos sabemos, que los imperios duran cada vez menos, porque el sistema internacional, el despertar de los pueblos, es un dato muy importante. Todos los grandes pensadores del imperio en los Estados Unidos están preocupados por ese tema, el despertar de los pueblos. ¿Producto de qué? De ese aparatito. De los celulares y la internet y todo lo demás, y así lo dicen, ¿no es cierto? Entonces los imperios duran cada vez menos. Y cuando duran cada vez menos,
los imperios, también hay una regla sociológica, es que se vuelven cada vez más agresivos, más virulentos, más sanguinarios. Los imperios en descomposición son imperios que tienden a ser tremendamente represivos de todas aquellas fuerzas que se les oponen. Y el ejemplo más notable de esto, si quieren, por lo reciente, es el caso del el colapso final del Imperio francés en Argelia. ¿Cuántas atrocidades podemos imaginar fueron inventadas en la guerra de Argelia? En la guerra por la independencia argelina. Fase final del Imperio francés, marcado de una manera increíble por una brutalidad ilimitada. Entonces, si Estados Unidos está transitando por esa situación, ¿verdad?, es evidente que América Latina, que es la gran reserva estratégica, como Fidel y el Che lo han dicho tantas veces, de Estados Unidos, va a ser objeto de especial atención. Es decir, no podría Estados Unidos ser indiferente a lo que pasa aquí. Estados Unidos, cuando uno mira los documentos más recientes en materia de estrategia de seguridad nacional, ellos publican cada 4 o 5 años, no tienen una periodización fija, pero un promedio, tomando los últimos 30 años, cada 4 o 5 años sacan un documento de actualización de la seguridad nacional, el último de febrero del 2015, y ahí claramente ellos plantean la importancia de América Latina, sobre todo teniendo en cuenta las crecientes necesidades de recursos naturales que tiene hoy el mundo, en donde dicen con todas las letras hay más gente que compite por los mismos recursos naturales que tiene el planeta Tierra. El planeta Tierra viene con una cierta dotación de cobre, una cierta dotación de hierro, una cierta dotación de petróleo, de lo que ustedes quieran. Y esos recursos naturales antes eran demandados por una determinada cantidad de la población mundial. Estimaciones dicen, bueno, el 20-25% de la población mundial, el 30% demandaba a comienzos del siglo XX esos recursos, después lo demandó después de la Segunda Guerra Mundial, un poco más de la mitad, pero hoy en día es casi todo el planeta lo que lo demanda. Y hay un dato muy significativo: los mayores importadores de crudo hoy no son los países desarrollados, son los países del mundo subdesarrollado. Es un dato fundamental para ellos, porque esto modifica, ¿no es cierto?, no solamente los flujos comerciales, sino las estrategias, cómo asegurarnos que vamos a tener el petróleo que necesitamos hasta que se produzca la conversión de la matriz energética del petróleo y de la energía fósil a una energía distinta, renovable, y que podamos tener una oferta poco menos que ilimitada. Entonces, el hecho de que el tercer mundo ahora consuma más petróleo, importe más petróleo que el que consume el mundo desarrollado, es un dato muy significativo. Y eso hace que en estos cambios tan importantes que esta gente documenta en ese texto de la Doctrina de Seguridad Nacional 2015, ellos ven una serie de transiciones que son amenazantes para los Estados Unidos. Una de las cuales significa que Estados Unidos va a tener que encontrarse hoy en el escenario internacional con rivales mucho más poderosos que antaño, y con amigos y aliados mucho más vacilantes. El documento dice algo así como que nuestros rivales ahora son mucho más fuertes, y cuando hablan de los rivales hablan fundamentalmente de Rusia, a la que califican como un estado agresor. Hablan como China, diciendo no es lo mismo, pero están caminándose a seguir los pasos de Rusia y convertirse en un agresor en la escena internacional. Y por lo tanto, ante la emergencia de esos dos rivales muy fuertes, los aliados de Estados Unidos titubean, dicen no siempre van a acompañar nuestras políticas, dicen lo estamos viendo en Europa, en donde el chantaje de Putin con el gas ruso hace que la alianza o la continuidad de la política de apoyo hacia los Estados Unidos en Europa sea un elemento muy cuestionable, porque Rusia, con el suministro de gas, tiene una palanca para modificar, ¿verdad?, esa lealtad hacia la política de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, en otros países del mundo, al ver que China emerge con tanta fuerza, que Rusia renació de sus cenizas, también
toman las directivas de los Estados Unidos ya con mucha mayor cautela. Y en ese punto es donde entra América Latina y la necesidad de que América Latina se encuadre, ¿no es cierto?, definitivamente detrás de los Estados Unidos, para que Estados Unidos pueda enfrentar los tremendos desafíos del mundo actual. Piensen ustedes lo siguiente: a veces con este asunto de Macri se dice que estamos reviviendo los 90. Eso es un error. Los 90, Estados Unidos era un imperio que estaba en su fase final de gran expansión, porque acababa de implosionar la Unión Soviética. Por lo tanto, Estados Unidos no tenía rivales a la vista. Estados Unidos, a mediados de los años 90, por eso se plantea el ALCA como gran proyecto, porque ellos decían, el siglo XXI va a ser el siglo americano. Incluso se creó en Estados Unidos una gran fundación con enormes recursos, se llamaba la Fundación del Nuevo Siglo Americano, el New American Century, diciendo que este siglo XXI que se venía era un siglo en donde Estados Unidos por fin iba a poder completar su tarea de difundir por todo el mundo los libres mercados, la democracia, liberal, los derechos humanos, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya la Unión Soviética desapareció, ya no es más una amenaza, y China era un país que estaba empezando a crecer muy fuerte en los 90, pero no era considerado en ese momento una amenaza económica para los Estados Unidos como sí lo es hoy, y por lo tanto era un imperio mucho más confiado, mucho menos preocupado. Y por eso se tomaron 10 años en discutir lo del ALCA. El ALCA empieza a mediados de la gestión de Bill Clinton y recién se le viene a poner el sello final aquí en Mar del Plata en noviembre del 2005. Era un imperio que no tenía apremio. Ahora la cosa es muy diferente. Estados Unidos está en una situación de casi guerra en Europa Central por la crisis de Ucrania. Está en una situación de guerra ya abierta, en donde no saben muy bien qué hacer, en Medio Oriente, con el Estado Islámico, con el desmadre que hicieron en Siria, con la descomposición de Irak, la proliferación del califato, del yihadismo y el fundamentalismo islámico que ellos prolijaron. El Estado Islámico es una creación de Estados Unidos. Lo dijo Hillary Clinton hace cosa de un mes y medio, 2 meses, lo reprodujo la prensa en todo el mundo. Ella dijo, nos equivocamos al ayudar a esta gente. Yo creo que no se equivocaron, porque lo que ellos querían hacer es destruir definitivamente el mapa de Medio Oriente que había sido dibujado por las potencias triunfantes de la Primera Guerra Mundial. Y que liquidar a los estados nacionales débiles que había ahí, pero que todavía existían, para dejar ese enorme mar de petróleo en manos de una banda de filibusteros, bandidos o señores de la guerra como hay hoy en Libia, ¿verdad? Con lo cual es muy fácil establecer una negociación de apropiarse del petróleo porque no hay ningún Estado nacional ahí que intervenga y que medie en el asunto. Es algo muchísimo más simple, una vez desaparecido el Estado nacional en Libia, apoderarse de ese petróleo tan precioso que tienen los libios, que es el petróleo, el crudo de mejor calidad del mundo. No hay ningún crudo que sea tan liviano, casi no necesita refinación, como dicen algunos, ¿verdad?, como el crudo que hay en Libia. Entonces, en ese marco, Ucrania, Medio Oriente, el peligro de un enfrentamiento bélico muy serio que hay en el Mar del Sur de la China, en donde China reclama la jurisdicción sobre un sector del Mar del Sur de la China y Japón dice que es de ellos, y Estados Unidos está ahí alentando la remilitarización de Japón. Presionó a Estados Unidos de forma tal que logró que la Constitución modificar, que el Congreso, la Dieta, como le dicen en Japón, reformara un artículo de la Constitución del Japón que impedía que las Fuerzas Armadas de Japón salieran del territorio japonés. Y Estados Unidos insistió y finalmente logró eso. ¿Por qué? Porque hay un plan, ¿no es cierto?, de apoyarse en Japón y en las fuerzas expedicionarias de Japón para controlar gran parte de la zona del Asia-Pacífico, acosando a China. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, tan peligroso, tan erizado de amenazas,
controlar América Latina es un imperativo categórico que no puede ser postergado por mucho tiempo. Y se lanzaron a eso, ¿verdad? Sobre todo cuando vieron que fracasó el ALCA, pero se tropezaron con la nueva realidad sociopolítica que América Latina inaugura a partir del triunfo de Chávez en diciembre del 98. Chávez jura en enero del 99, luego de eso, en octubre del 2002, lo eligen a Lula en Brasil, en mayo del 2003 Kirchner es jurado como presidente en la Argentina. Luego de eso vienen los triunfos de Evo Morales, de Rafael Correa, y el mapa sociopolítico de la región, de ser un continente totalmente dominado por Estados Unidos a través de la OEA, que hacía lo que quería, de repente se transforma en un continente rebelde, en la vanguardia de la lucha antiimperialista a nivel mundial, como efectivamente se convirtió, en donde empezaron a aparecer grandes movilizaciones, grandes protestas en contra del neoliberalismo, en contra de la globalización neoliberal. El foro social de Porto Alegre desempeñó un papel importantísimo en aquellos años, ¿no es cierto? Fue en ese marco en donde Hugo Chávez planteó el socialismo como única alternativa, ¿no? El socialismo del siglo XXI, y bueno, en ese continente así de convulsionado era una amenaza muy fuerte para los Estados Unidos. Trataron de diferentes medios, por diferentes medios, de desactivar la cosa. Una estrategia fue voltear a Chávez en el 2002 con un golpe de Estado. Le salió muy mal. En abril del 2002, ustedes recordarán, el pueblo salió a las calles el día 12 de abril, y el 13 ya estaba otra vez Chávez instalado en Miraflores. Luego intentaron voltear a Chávez otra vez con el paro petrolero, armaron un paro petrolero infernal, afectando mucho a ese país tan dependiente de las exportaciones de petróleo. Fracasó también eso. Luego se tomaron un respiro y cambiaron la estrategia. La estrategia fue desestabilización desde dentro, golpes blandos o golpes institucionales, no recurrir a la carta militar, pero ver los mecanismos jurídicos que podían dejar algún intersticio desde el cual poder liquidar a un gobierno popular o destituirlo o erosionarlo. Lo intentaron en el 2008 con Evo Morales, ¿verdad? Fue la primera gran tentativa. Mandaron para eso a Philip Goldberg, que fue el embajador, que estaba como embajador, ¿no?, que antes había estado en los Balcanes y fue el tipo que inventa Kosovo, o sea, un especialista en secesión, en partición de países. Lo mandan a Bolivia para que haga lo mismo con la media luna oriental. ¿Cuál era el plan? Dejar la parte baja, tropical, sojera y petrolera de Bolivia en manos de un grupo de derecha, una derecha fascista, entre paréntesis, y el sector pobre, el altiplano, que se quede Evo Morales ahí. Pero la otra parte, la parte rica de Bolivia, se queda con nosotros. Fracasó el plan, ¿verdad? Porque hubo una respuesta muy rápida de Evo, una respuesta muy rápida de Bachelet y de Cristina Fernández, ¿no es cierto?, que movilizaron enseguida la UNASUR, y el plan ese se frustró. Pero estaba el plan. Al año siguiente lo intentan con Zelaya en Honduras. Y ahí ya la UNASUR no tenía jurisdicción. Y no hubo manera de frenar aquello. ¿Y cuál era el pecado que había cometido Honduras? Primer pecado, haberse aliado con Chávez, haber aceptado entrar en Petrocaribe. Honduras, uno de los países más pobres de América Latina, no tenía cómo pagar el petróleo. Chávez les ofrece, y ellos aceptan. Y eso fue considerado poco menos que un gesto absolutamente insolente de parte del gobierno hondureño. Y así se lo hizo saber el presidente Bush al presidente Zelaya. Esto, por ahí hago una pequeña notita del pie, una nota, no sé si de color, pero es interesante. Yo lo entrevisté a Zelaya. Nunca publiqué esto, lo voy a publicar, tengo la entrevista ahí. Y le digo, pero ¿cómo fue que usted, digamos, procedía de un partido más bien conservador en Honduras? Me dijo, mira, ya en Honduras, conservadores, liberales, no existe como distinción. Hay gente honesta, digna, que se indigna ante la pobreza del pueblo. Es que de repente sí estamos con los conservadores, porque hace 200 años que mi familia
¿no es cierto?, estás afiliada a los partidos conservadores. Un poco lo mismo historia en Colombia. En Colombia, Piedad Córdoba, nada menos que Piedad, es el Partido Liberal colombiano. El Partido Liberal. Después ahora se ha ido, pero digo, la identidad política viene así. Y le digo, ¿y qué fue lo que pasó con Bush? Mire, lo que pasó con Bush fue muy simple. Me citan a la Casa Blanca, cosa que muchos presidentes latinoamericanos quieren. Algunos me llamaron para felicitarme, ¿no es cierto? Así, textual. Y bueno, hay una primera parte de todo esto muy formal, con fotógrafos, muy amables, nos sentamos los dos en los sillones. Dice, los sillones están preparados para que cuando uno viene una foto se dan la mano así, ¿no? El visitante quede siempre más abajo. Sí, dice, y yo sabía eso. Celaya es un tipo muy rápido. Me dijo, me fui a sentar en el sillón de la izquierda. Y me dijeron, no, ese sillón es este. Entonces aparezco dándole la mano así, agachadito, ¿no es cierto? Bueno, todo muy simpático, los fotógrafos sacando fotos. Y cuando se van los fotógrafos, Bush cambia radicalmente y dice textualmente, ¿qué carajo está haciendo usted con Chávez? Así, pero lo primero le dijo. Dice, yo me quedé y le dije, bueno, mire, hicimos un acuerdo con el gobierno de Venezuela, con el que siempre tuvimos relaciones, pero hay un acuerdo muy bueno, porque Chávez nos prometió darnos petróleo refinado para ser utilizado en los automotores, etcétera, en Honduras. Me dijo, usted es un imbécil, así, ¿no? Usted es un imbécil, a usted lo han engañado, Chávez es un hijo de puta, así textualmente, le digo, son of a bitch, Chávez, y a usted lo han engañado porque Chávez no puede refinar petróleo, Chávez solamente vende crudo, así que usted es un imbécil y aquel es un hijo de puta, así. Una cosa, dice, el hombre totalmente desaforado, pegando así. Estaba ahí Cheney, que era el segundo, y estaba Rumsfeld, que era del Pentágono, y entonces Bush en un momento determinado le dice a Cheney, bueno, Dick, ¿no es cierto que Chávez no puede? Bueno, Cheney empieza a carraspear, ¿no? Bueno, presidente, la verdad es que ha habido una confusión. ¿Cuál confusión? Le dice. Bueno, no, es que Chávez puede enviar el petróleo refinado. Además, Chávez tiene refinerías en Estados Unidos. Bueno, la reacción de Bush fue la de que ven ustedes los dibujitos animados, o lo ven con los Simpsons. ¡Inútiles! Estoy rodeado de inútiles. ¿Cómo no me dijeron que es hijo de puta? Así, ¿no? Bueno, esto para que vean, digo, es una anécdota interesante, digamos, pero que describe la realidad última de cómo se ejerce el poder imperial. Bueno, la cuestión le dijeron al pobre Zelaya, dijo, mire, acábela con Chávez o nosotros vamos a acabar con usted. Así le dijo Bush. Claro, uno debe decir, pero ¿por qué este empecinamiento con Honduras? ¿Honduras? ¿Qué tiene Honduras? Bueno, tiene nada menos que la pista de aviación más importante para recibir los C-130, los grandes aviones de carga militar de los Estados Unidos que salen de Florida y que se dirigen hacia acá. Esos aviones son aviones enormes, vienen por saltos, ¿no es cierto? Hacen el sur de la Florida, Palmerolas en Honduras, hacen Palanqueo en Colombia y Mariscal Estigarribia en Paraguay. Y con esos 4 saltitos llegan a cubrir todo el territorio. Ellos necesitaban un gobierno absolutamente incondicional en Honduras. Este hombre era un hombre honesto, ¿no es cierto? Zelaya, no lo aceptaron, entonces lo sacaron en calzoncillos de su casa y lo mandaron a Costa Rica y al exilio después a Nicaragua. Así de simple, en una operación militar, preparando un golpe judicial, porque el poder judicial, como en la Argentina, como en toda América Latina, opera en favor de la derecha. Como sistema, de repente hay una mosca blanca, Zaffaroni, por ejemplo. Entre paréntesis, los que son de acá, Zaffaroni, el viernes que viene va a estar allá en Residencias Cooperativas de Turismo. Nos va a dar una charla este próximo viernes 20 horas va a estar Raúl ahí dando una charla, así que los invito, los que están acá, los de Miramar, o los que estén todavía de vacaciones, no se lo pierdan porque realmente Raúl es un tipo de los más lúcidos, pero una mosca blanca en el sistema judicial, ¿verdad? El sistema judicial opera siempre a favor. Bueno,
le hicieron este golpe. En el 2009, chao, Zelaya. En el 2010 se van a Ecuador, tratan de tumbarlo a Correa. Empiezan como siempre, los golpes de Estado nunca es que todas las fuerzas armadas salen al unísono, siempre hay un sector que sale primero, que es el que hace la patrulla de vanguardia, ¿no es cierto? A ver, prueba las aguas, a ver si está caliente o fría, si el clima está o no está como para el golpe. El golpe de Chile comienza con una rebelión aparentemente inofensiva de la Armada en Valparaíso, de un sector de la Armada, ni siquiera toda la Armada, un sector de la Armada en Valparaíso. Empieza el golpe, 3 horas después estaban todos bombardeando La Moneda. Acá la rebelión empezó por la policía. ¿Por qué la policía? Porque Estados Unidos ha venido entrenando las policías de América Latina desde hace mucho tiempo. Nuestra policía bonaerense, la de la capital, la metropolitana, casi todas las policías de América Latina son entrenadas por los Estados Unidos. Por lo tanto, hay una transmisión de valores, de ideas, de proyectos muy fluida entre esas armas, ¿verdad? Comienza eso, la rebelión encontró una gran resistencia popular, fue aplastada, ¿verdad? Pero trataron de bajarlo a Correa. Y en 2012 hicieron lo propio con Lugo. Lugo, de vuelta, ¿por qué Lugo? Bueno, porque Mariscal Estigarribia es una base muy fundamental para los Estados Unidos. Y Lugo no daba garantías. Entonces había que poner a alguien que fuera absolutamente, que diera garantías y de ser posible un narco con antecedentes ya registrados por el FBI, como fue el caso de Franco, y como es el caso del actual presidente Cartes, que es un presidente que tiene que hacer lo que le diga a Estados Unidos, porque de lo contrario, al igual que Uribe, pueden correr la misma suerte que Manuel Noriega en Panamá, que también había estado vinculado con el narcotráfico, primero con la CIA y después la CIA lo mete en el narco y entonces lo tienen bien agarradito y le dice, bueno, ahora usted tiene que hacer esta cosa. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? La renovación de la derecha para ellos era fundamental, por las buenas, por las malas. Caso de Argentina, caso de Brasil, tenían ellos que buscar alguna forma, ¿no es cierto?, que fuera digerible políticamente, y esa fórmula era tratar de armar un proyecto de derecha que tuviera capacidad de llegar al gobierno e implementar este gran proyecto de Estados Unidos. El gran proyecto de Estados Unidos estratégicamente tiene dos etapas. Primera etapa, acabar con la revolución bolivariana, fundamental, ¿verdad? Por muchas razones. Venezuela es el país que, desde el punto de vista individual, es el que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Venezuela tiene reservas probadas por la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, reservas probadas superiores a las de Arabia Saudita. No hay país que tenga más petróleo que Venezuela en el mundo. La región, como región, Medio Oriente, pero a nivel individual, primero Venezuela, después Arabia Saudita y así, ¿verdad? Entonces, enorme interés en eso, pero sobre todo porque Venezuela, con el fenomenal liderazgo de Chávez y la iniciativa de Chávez y la capacidad que Chávez tenía de convencer, de articular. Chávez era un gran creador de proyectos y de instituciones, no solamente era alguien que hablaba, construía Telesur, Petrosur, el Banco del Sur, todo, la UNASUR, todas esas iniciativas, ¿verdad?, surgieron de la cabeza de este hombre bolivariano de pura cepa, y entonces querían acabar con el gobierno bolivariano. El primer objetivo es acabar con eso. El segundo objetivo, Brasil. Brasil, por el control de la gran cuenca amazónica, que es riquísima por agua, por biodiversidad, por minerales, por montones de cosas. Después vuelvo a eso si hace falta. Acabar con Venezuela demostró ser algo complicado, porque por más problemas que haya, los bolivarianos seguían ganando elecciones. Maduro muere Chávez, en condiciones que después, si quieren, hablamos por qué y cómo muere Chávez. Muere Chávez, queda Maduro gana justito la elección, una elección limpia, fue monitoreada por infinidad de organismos internacionales, no hubo demandas de ningún tipo. Y poco tiempo después, en diciembre, hay elecciones regionales, como ser de gobernadores de provincia acá, y se pensaba que ahí iba a haber una gran derrota del chavismo que justificaría entonces un pedido de renuncia de Maduro, etc. Para gran sorpresa de todos, el chavismo gana por 10 puntos de ventaja. Y entonces, ¿cuál fue la estrategia? Bueno, calentar la calle,
aplicar todo el manual de la CIA que habían aplicado en Chile, que habían aplicado en Guatemala, lo aplican ahora en Venezuela, arman las famosas guarimbas. Las guarimbas son las barricadas en las calles, hacen innovaciones salvajes de una crueldad increíble. Por ejemplo, cerrar una calle en la noche con alambre de púa. Allá en Venezuela mucha gente anda en motocicleta, ¿no es cierto? Entonces, sin aviso previo, venían los tipos degollados por un alambre de púa. Eso hacían en las guarimbas. Esto bajo el liderazgo de Leopoldo López, de quien dicen que es un opositor político, cuando en realidad es un líder criminal sedicioso que tiene que estar en la cárcel. Bueno, fracasan las guarimbas, pero dejan un saldo de 43 muertos, medio millar de heridos graves, destrucción de escuelas, de postas de primeros auxilios, salas de médicas, colegios, etc. Y entonces esa estrategia cambia y se aplica la guerra económica, una guerra sistemática, más el fomento del contrabando a partir de los militares, el aumento de la inseguridad, se dispara la inseguridad en Venezuela a niveles fenomenales. De un datito para más o menos graficar esto. Venezuela, hasta los primeros años del chavismo, que empezaba toda esta contraofensiva, era un país bastante seguro. Sin embargo, a partir de la introducción de numerosos contingentes de paramilitares que venían de Colombia, mandados por Uribe, en una frontera muy porosa. La frontera colombo-venezolana es casi como la frontera entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. ¿Cómo la controla uno? No hay grandes accidentes naturales, en algunos lugares hay un río muy pequeño, se puede vadear a pie. Yo he visto en video, no estuve ahí, pero he visto en video cómo se hace contrabando, la gente el agua le llega a la cintura cuando el río está crecido y se llevan para allá de todo. Venezuela subsidia alimentos, subsidia petróleo, subsidia todo. Entonces el contrabando, digamos, es un fenómeno gravísimo, esto genera corrupción. Pero en todo caso, esta guerra económica erosionó muchísimo al gobierno venezolano, pero el gobierno no cae. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, aislar al gobierno bolivariano en América Latina. Pero teníamos un obstáculo. Hay dos países cruciales en esto, que eran países que estuvieron acompañando permanentemente el proceso bolivariano, que fueron Argentina y Brasil. Y entonces, la opción de decir, ¿dónde está el eslabón más débil? Argentina. Vamos por Argentina. ¿Y Argentina qué significa? Acabar con el kirchnerismo e imponer un gobierno de derecha. Algunos de los que fueron regularmente a la embajada de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, hablar, que aparecen en los Wikileaks, estos que recopiló Santiago Donel también, ¿verdad? Y los candidatos eran dos, eran Massa o Macri. Esperaron, vieron cómo venía la mano, apostaron por Macri y ganaron. Y ganó la derecha, la Argentina. ¿Por qué ganó? Bueno, después vamos a hablar un poco de eso, pero fíjense que es bien sintomático que la primera declaración, casi la única, que hace en materia de política exterior Mauricio Macri es un ataque a Venezuela. No es casual, era el libreto, le dijeron, vos tenés que hacer esto. Te vamos a ayudar para ganar, te vamos a mandar los mejores asesores, no solo Durán Barba, ¿verdad?, sino muchos otros más. Armar todo un equipo de trabajo. Por eso no hay que confundirse pensando. Mucha gente pensó, se creyó, eso Macri es un tonto, digo, eso no es análisis político, eso es cualquier cosa. Lo importante es ver quién está detrás de este cortinado. Macri es el que habla acá, pero ¿quién está detrás? ¿Quién le sopla? ¿Quién le da la letra? ¿Verdad? Macri no leyó a Hayek, no leyó a Brzezinski, no leyó a Huntington, no leyó a nadie de eso, ¿verdad? Pero hay otros que sí lo leyeron, y que son los que establecieron toda esta conexión, ¿verdad? Y dijeron, bueno, tenemos que avanzar por aquí y lograr que Estados Unidos nos apoye en esta empresa. Estados Unidos apoyado. Por eso ahora se habla de que Obama va a venir a la Argentina. ¿Por qué esto? Volvemos a lo de Menem y antes. Porque antes la Argentina no era un país importante para Estados Unidos. Ahora se convirtió en un país muy importante en este tablero geopolítico actual, porque es la punta de lanza para acabar con la revolución bolivariana. Antes ellos tenían que confiar solamente en Uribe,
y desde fuera del continente en José María Aznar en España. Pero ahora armaron el triángulo perfecto. Tienen Macri en el sur, Uribe en la frontera con Venezuela y del otro lado del Atlántico Aznar. El dinero sale del bolsillo de los contribuyentes norteamericanos, aprueba el Congreso partidas muy cuantiosas para formación de líderes políticos, modernización de la democracia, mejoramiento del sistema judicial, formación de nuevos líderes, etc. Ese dinero sale a través de dos instituciones, o tres. El USAID, famoso, el programa de Estados Unidos para Asistencia al Desarrollo, el USAID, sale por la ANED, el Fondo el Fondo Nacional para la Democracia, y el Instituto Internacional del Partido Demócrata. Todo eso va a España, a la FAES, a la Fundación de Altos Estudios Sociales de Aznar, y de España viene para acá, a la Fundación Libertad en el Rosario, a la Fundación Pensar, que es la base del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y así. Y junto con el dinero, expertos, técnicos, expertos en campañas políticas, profesionales de primerísimo nivel, que le hicieron la campaña perfecta a Macri contra la campaña absolutamente imperfecta, chapucera, que hizo Frente para la Victoria. Era evidente que en ese contexto quién iba a ganar, evidente, no había ninguna duda, ¿no es cierto? Una campaña muy bien pensada en un país en donde cualquier encuesta que se hacía de opinión pública salía que la gente quería cambiar. No se sabe para qué, ni cambiar en qué dirección. Lo mismo, ojo, esto no es solamente una patología social de la Argentina. En Bolivia pasa lo mismo. Bolivia, Evo, recién ahora, a un poco más de un mes de la elección, en donde Evo va a un referéndum a ver si lo autorizan a que se presente como candidato a presidente una vez más, no que lo elijan, que se autorice para que se presente. Recién ahora está superando las encuestas a aquellos que decían que no debía presentarse. Hasta hace un mes y medio estuve en Bolivia visitando el país, la relación era 58 a 42, 58 en contra de que se presente, no que lo elijan, que se presente, y 42 a favor. Hoy en día hay un número de indecisos grande, pero los que están a favor son 41 y los que están en contra 37. Cambiemos. Allá en Bolivia también. Hay que cambiar. ¿No es cierto? En Ecuador también. Acá también, ¿verdad? Eso entró como un elemento importante en la cultura popular. La alternancia, la idea de la alternancia, yo le he llamado todo esto el vulgo republicanismo, ¿verdad? Sí. Republicanismo vulgar, berreta, digamos, porque hay gente que hace toda la apología de la alternancia acá, cuando hay gobiernos populares. Pero cuando Kohl estuvo casi 17 años en Alemania, o Felipe González 12 años en España, la Thatcher 11 años en Inglaterra, nunca dijeron cambiemos, decían que era normal, gobiernos casi vitalicios. En el caso, y Kohl se va a Alemania porque lo descubren en un acto de corrupción, si no seguía, ¿verdad? Bueno, pero eso es la nueva sensibilidad que se ha instalado en América Latina, en Argentina muy fuerte, ¿verdad? Y estos tigres expertos en análisis electoral que trajo Estados Unidos para asesorar a Macri, captaron eso muy bien. Nosotros no lo captamos. Y entonces la consigna pegó muy fuerte, una buena estrategia de campaña, la estrategia, digamos, en contra de un país que declaraba, la gente en las encuestas, habían asumido de que había mucha crispación en la Argentina, que se había dividido la familia de la Argentina, ese cuento penetró muy profundamente a nivel de los sectores populares inclusive, y venía Macri hablando como un monje budista, paz y amor, paz y amor, la revolución de la alegría, ¿no es cierto? Una cosa increíble pero cierta, como se dice. Y entonces gana. Entonces, esta ofensiva de la derecha viene por ese lado, para cumplir esta función. Por eso, digamos, enseguida Macri hace los deberes, ataque a Venezuela, promesa de la Alianza del Pacífico. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? El ALCA con otro nombre. El ALCA con otro nombre, ¿verdad? Nada más que eso. El ALCA con otro nombre.
firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, el ALCA con otro nombre, desnaturalizar el Mercosur, acabar con la influencia de la UNASUR, o sea, viene a cumplir la agenda de los Estados Unidos. Y de paso, en esta carambola política, ganar la Argentina para pegarle a Maduro y de paso acentuar el proceso de debilitamiento de Dilma Rousseff. Unas semanas antes de las elecciones del 22 de noviembre, hubo una entrevista muy interesante en La Nación de Fernando Enrique Cardoso. Entre paréntesis, fue mi viejo profesor en otras épocas, él pensaba de otra manera. Un hombre muy inteligente, muy sagaz, y él dijo: confío en un triunfo de Macri en la Argentina, porque además, dice, de hacerle bien a este país, que la Argentina recupere el rumbo que nunca debe haber abandonado, el triunfo de Macri va a acentuar la presión sobre Dilma, y Dilma, en un acto de dignidad, va a tener que renunciar. Fíjense ustedes cómo entonces están rearmando todo este rompecabezas y tratando de que a partir de ahí poder tener un continente totalmente encuadrado bajo la hegemonía de los Estados Unidos, y con esa hegemonía de Estados Unidos tener las manos libres para garantizar su intervención en aquellos frentes calientes en Ucrania, en Medio Oriente y tal vez en el Mar del Sur de la China. China es el enemigo a vencer, Rusia principalmente es el enemigo a vencer antes, y para eso una América Latina unificada. Termino con una referencia para supongo tendrán muchas preguntas y cuestiones que además yo también puedo aclarar, que quedaron medio sueltas sobre la Argentina. Cuando uno piensa en los 90, recordará que Menem y el canciller Di Tella decían que nosotros teníamos que aceptar una alianza incondicional con Estados Unidos, y el canciller Di Tella decía que tenemos que aceptar relaciones carnales con los Estados Unidos. ¿Por qué? Él decía, porque la Argentina y los demás países de América Latina no tenemos ninguna importancia. Entonces, pelearnos con Estados Unidos para que nos den importancia y que nos den algo que no nos van a dar nunca, no tiene sentido. No jugamos, no somos relevantes. Y cuando uno escucha, él, Di Tella, y Menem, y Mariano Bertona, y Neusa de aquella época decían lo mismo, uno dice, bueno, pero este era un discurso de aquella época, no, un discurso actual en los Estados Unidos. Cuando se produce el golpe en Ecuador, en septiembre del 2010, Arturo Valenzuela, Arturo nacido en Chile, pero nacionalizado norteamericano, vivió toda la vida, ya era hijo de un pastor protestante chileno, se llegó a ser secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos de Barack Obama. Entonces lo preguntan la gente, ¿qué opina usted? ¿Qué me dice del golpe militar en Ecuador? ¿Y cuál es la reacción del presidente Obama? Y Valenzuela, politólogo y colega, dijo, no, mire, el presidente Obama apenas ha sido informado de este hecho. Esto es un simple acto de indisciplina policial. Usted se imaginará, no vamos a molestar al presidente Obama diciéndole que la policía, como si no, en Quito o en Guayaquil está para otras cosas. Y les recuerdo que para Estados Unidos, América Latina está en el quinto o sexto lugar de las prioridades del presidente. El presidente primero se preocupa por Medio Oriente, después se preocupa por Europa, después se preocupa por el Extremo Oriente, porque está China, después se preocupa por Asia Central, porque ahí está Afganistán, Pakistán, que tiene armamento atómico, están los grandes gasoductos, ¿no es cierto? En quinto lugar se preocupa por África, ¿no es cierto? Y en sexto lugar viene América Latina. Entonces, ¿cómo vamos a despertar al presidente? Porque unos cabos de la policía se sublevaron en Quito. Bueno, esa es una patraña, una de las patrañas más fenomenales en la historia de la diplomacia mundial. Lo que dijo Arturo Valenzuela es una mentira, pero gigantesca, porque Estados Unidos, cuando uno mira no las palabras, sino los documentos, los hechos, en los documentos y en los hechos, América Latina, absolutamente número uno. Absolutamente número uno. Le doy 2 o 3 pruebas, para eso hicieron. Primero, ¿cuál fue la primera doctrina de política exterior que elaboró el gobierno de Estados Unidos en el año 1823? La doctrina Monroe. ¿Para quién era la doctrina Monroe? Para América Latina. América para los americanos, ¿verdad?
Segunda doctrina vino 2 años después. No, la segunda doctrina vino en 1918, casi un siglo después. Y era para Europa, la doctrina Wilson. Bueno. Segundo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y comienza la Guerra Fría. Y aparece el famoso telegrama de George Kennan, firmado como Mr. X, que se la manda al presidente Truman. Un telegrama cifrado, del año 1947. Kennan era un gran pensador del imperio, ¿verdad? Uno de esos tipos que había que estudiar en aquella época, hay que estudiarlo también ahora. Le dice a Truman, mire, nuestros aliados soviéticos, fundamentales en la derrota del nazismo en Europa, eso lo reconoce Kennan sin ninguna duda, y además con mucho elogio del liderazgo de Stalin, todo un tema que supongo que en algún momento, ahora que se aproximan los 100 años de la Revolución Rusa, va a haber ocasión de empezar a discutir qué pasó ahí y qué pasó con Stalin y la Segunda Guerra, etc. Pero dice, la Unión Soviética, producto de la dinámica del proceso revolucionario ruso, inevitablemente tenderá a convertirse en una potencia mundial y a expandirse por los 5 continentes. La única manera de tener esto es elaborando tratados regionales de contención del comunismo. Y ahí aparece la famosa doctrina de la contención, ¿no es cierto? Truman lee ese informe, ese dictamen, convoca a los generales del Pentágono. Interesantemente, los generales del Pentágono dicen, no hay que hacerle caso a Kennan, lo que hay que hacer es atacar con armas atómicas a la Unión Soviética. Y mérito de Truman, que de alguna manera que no compensa el demérito de haber sido quien ordenó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, pero Truman se opone a ese consejo que le dieron del Pentágono. El tipo dijo, no, ya no más bombas atómicas, vamos por la vía que nos señala Kennan y vamos a hacer entonces una serie de tratados. Se apuran, toda la diplomacia americana se pone en juego a nivel mundial, organizan los tratados. Primer tratado interamericano de asistencia recíproca con América Latina. En Estados Unidos hay una expresión del habla popular, es first things first. O sea, las cosas primeras vienen primero. Primero se preocuparon de América Latina. 2 años después, el tratado con los europeos, la OTAN. Pero la OTAN viene 2 años después del tratado nuestro. ¿Se dan cuenta? Y recién en el año 53-54 el tratado con el Medio Oriente, el tratado con Asia Central, viene mucho después. ¿Por qué? Porque a ellos les importa mucho más esto, porque no son tontos. Es el continente que tienen al lado, el gran espacio, la gran isla americana. Cualquier militar de los Estados Unidos, graduado en cualquier academia, sabe que la seguridad de los Estados Unidos depende de que esa gran isla americana, que va de Alaska a Tierra del Fuego, esté en manos amigas. Y por lo tanto, el resto son paparruchadas. Tercer ejemplo. Cuando Estados Unidos ya comienza a reorganizar su ejército como un ejército de alcance mundial, empieza a armar los comandos regionales. El primer comando que arma es el Comando Sur, comando para América Latina. Después arma el comando europeo, después el comando africano, después el comando asiático, porque esta es la región más importante para él. Acá está casi la mitad del agua potable del planeta Tierra. Acá están grandes reservas de petróleo, no solamente Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia. Acá tenés la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra. Y la biodiversidad es la base de todas las modernas industrias. La nanotecnología tiene que ver con la biodiversidad, la industria farmacéutica, la ingeniería genética. Todo eso nace, ¿no es cierto?, de la biodiversidad que tenemos fundamentalmente en la gran cuenca amazónica y subamazónica. Tenemos los minerales estratégicos, capacidad para alimentar no solamente a la población propia, sino 1.500 millones de personas más. El agua, como le dije recién. Entonces, ¿cómo van a dejar esto en manos de unos pocos líderes populistas, demagógicos? Hay que acabar con todo eso. Y por eso es que hicieron esta apuesta, y esta apuesta acá fructificó. Bueno, yo estoy mirando espantado el reloj, paro acá porque creo que hay preguntas, veo por las caras de ustedes, así que bueno, paro acá y escucho todas las